procesos y desde los procesos de mi organización. Hace poco estábamos dando una formación de liderazgo a modo de anécdota y bueno, la formación se llamaba Libres de Estrés y nos damos cuenta que sin lugar a duda que nosotros hoy tenemos que trabajar como líderes, ya sea como líderes de equipo en nuestras organizaciones, tenemos que trabajar las cuestiones blandas, la gestión emocional, las habilidades. Ahora, es fundamental que esta parte dura que le decimos, porque los procesos, sin lugar a duda, al igual que los indicadores, son la parte dura de las organizaciones, eh, hay que trabajarla porque estas son las cosas. Yo siempre digo, si uno tiene los procesos organizados, si uno tiene estándares, si uno tiene acuerdos escritos, si tenemos políticas organizacionales y claras, ya eso es una base muy importante para la reducción de estrés. Porque si no, yo siempre digo, cuando no tenemos proceso, como que estamos todos los días, nos levantamos, inventamos la rueda. Si la rueda la inventamos el primer día, si todos los días hacemos gran parte de nuestro día a día son procesos operativos que son repetitivos, ¿bien? Ahora, por supuesto que el desafío en esto, bienvenido a los que se van sumando, por supuesto que el desafío en esto es, ¿cómo hago, además, en una organización donde además hay personas, porque una organización es también social, cómo hago para dejar de convertirnos para no ser robots y que estos procesos no nos quiten la creatividad y, por supuesto, no nos quiten la posibilidad de mejorar y de innovar, ¿sí? Por lo cual, es muy interesante lo que nos trae, digamos, este encuentro de hoy, porque nos está diciendo, che, a través de los procesos, en algo tan rígido, que se supone que es tan rígido como un proceso, yo voy a tener la capacidad de poder innovar y mejorar mi empresa de manera permanente, ¿sí? ¿Cómo? Con procesos. Entonces, ¿cómo hago yo para tener sistemas y metodologías y herramientas que hoy vamos a ver para tener esos procesos, tener una base sólida de mi organización con procesos y además fomentar una mejora permanente e innovar de manera constante con mi organización? Y acá nos pasamos a la primera diferenciación que es clave que hagamos y es, ¿cuál es la diferencia entre mejora continua e innovación? Si alguien que quiere, pueden ir abriendo los micrófonos, si bien tenemos poquito tiempo y al final vamos a abrir un espacio de preguntas, de dudas, de observaciones, o el que quiera. Si alguien quiere o necesita decir algo, puede abrir los micrófonos y puede hablar o levantar la manito. Entonces acá tenemos la primera gran diferenciación que vamos a ver y es cuál es la diferencia entre mejora continua e innovación. Bien. ¿Qué es la mejora continua? Si bien la palabra, digamos, es bastante gráfico, ¿qué es la mejora continua? La mejora continua es un proceso que es sistemático, ¿bien? O sea, se hace siempre de la misma manera. ¿Para qué la mejora continua? ¿Qué es lo que busca la mejora continua en una organización? Optimizar continuamente absolutamente todos los aspectos de nuestra organización, ¿sí? O sea, es al margen de que yo creo que estoy convencida, digamos, que como dueños de las organizaciones o como líderes de las organizaciones, la mejora continua debe ser un mindset, ¿sí? Ahora, que yo tenga en mi cabeza, ¿sí? O que tenga una habilidad blanda que sea la de buscar permanentemente la mejora continua como líder, como habilidad blanda y como parte de mi desarrollo profesional o como dueño de mi empresa, que yo esté buscando todo el tiempo esa mejora, hay formas de sistematizarlo a esto, ¿sí? ¿Para qué? Porque cuando la organización dejó de ser yo y pasa a ser un grupo de gente, esa mejora continua, que a lo mejor está en mi cabeza o es una habilidad propia, tiene que ser de toda la organización, tiene que ser cultural. ¿Cómo se hace esa búsqueda permanente de la mejora? Que obviamente aquí está orientada esa mejora a la eficiencia, que va desde la calidad de un producto o un servicio hasta desde la eficiencia hasta la calidad, ¿sí? O sea, no es solamente hacerlo más eficiente, sino hacerlo mejor, ¿sí? Y esto, por supuesto, aplica a productos y servicios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca esta mejora continua? Mantener la relevancia, ¿sí? Que yo tenga todo el tiempo, porque esto es algo también que nosotros trabajamos mucho, y es cómo hago que todo el tiempo, que esos procesos que yo estoy trabajando en mi organización, para aquellos que ya tienen procesos, que están trabajando con procesos, o que están implementando procesos, tengo que buscar que ese proceso no deje de ser relevante, ¿sí? Entonces, yo tengo que buscar tener una organización que esté en la búsqueda permanente de la relevancia de esos procesos que yo hago. Tienen que tener un para qué, ¿no?
Optimizar los recursos de mi organización, que es lo que le decía recién, eso es la parte de la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Que yo trate permanentemente, esté en la búsqueda de optimizar todos los recursos, ya sea recurso humano, recurso económico, recurso financiero, recurso materia prima, maquinaria, estructuras y demás. Asegurar la calidad de ese producto o de ese servicio que yo llevo y, por supuesto, el cumplimiento de normas. Porque el cumplimiento de normas es fundamental. No digo el cumplir la norma porque solamente quiero que esto sea para cumplir una norma, que muchas veces nosotros trabajamos en la ISO y base de digamos, de esta formación de hoy tiene que ver con ISO 9001-2015, que es, a mi criterio, la madre de la metodología para implementar procesos en las organizaciones, por la forma en que esté estructurada. Entonces, al tener yo en mi organización esa implementación de los procesos, a través de esos procesos voy a buscar esa eficientización, ¿no? Y cumplir las normas, no solamente la norma, como puede ser la norma ISO en este caso, sino todas las normas que requieren clientes, proveedores, el entorno, el gobierno y demás, ¿no? Y luego tenemos, por otro lado, esto es la mejora continua. Yo busco permanentemente que lo que se hace actualmente en mi organización sea mejor en busca de la eficiencia y de la calidad. Bien, entonces voy mejorando todo el tiempo. Y después tenemos la innovación, ¿sí? ¿Qué es la innovación? La innovación es generar algo nuevo que no tengo, que no existe, ¿sí? Y, y acá en innovar me voy a parar y voy a aclarar, y es, buscar algo nuevo no significa que yo mañana tenga que hacer una organización diferente, que haga todo de nuevo desde cero o un producto que no existe en el mercado. Yo siempre digo, innovar no es crear todo el tiempo un cohete que se vaya a la luna. Innovar es muchas veces con lo que tengo, combinarlo de forma tal de hacer algo que antes no existía. Eso es innovar, ¿sí? Uno puede innovar desde algo muy chiquito, desde un pequeño paso del proceso, desde un estándar pequeñito, desde una política nueva, cualquier cosa pequeñita que yo pueda hacer, un cambio, o algo nuevo que puede traer mi organización, va a ser innovar. Entonces, es introducir nuevas ideas, nuevos productos o nuevas formas en que se hacen las cosas. ¿Para qué? Para aportar valor a mi organización, ¿sí? Puedo aportar valor desde la eficiencia, desde la mejora de la calidad o de mismo generar cosas nuevas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a permitir esa innovación? Primero, fomentar la diferenciación. Esto ya, bueno, yo lo digo permanentemente, esto es, nosotros hoy somos organizaciones todas que competimos a nivel mundial, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué todas competimos a nivel global? Porque el margen de que yo puedo tener a lo mejor una panadería y pienso que estoy compitiendo con la panadería del lado, nosotros hoy sabemos que, digamos, muchas personas tienen la posibilidad de viajar y de salir. Entonces eso va a hacer que mi panadería, que yo creo que lo mejor es local, ya hoy la están comparando personas que conocen obviamente panaderías, se me viene la de Francia a la cabeza, panaderías de Francia, por ejemplo, ¿sí? Entonces hace que mi producto, ni hablar de la información que tenemos en redes sociales, ¿no? Ni hablar de esa información que información global. Entonces, al tener tanta información y tanta posibilidad también de viajar, hace que el cliente o ese consumidor final nos esté comparando. Ni hablar de si yo vendo zapatillas, que mi zapatilla o ese producto yo lo puedo comprar por Mercado Libre de cualquier lado del mundo, ¿sí? Entonces eso hace que cualquier organización, ni hablar de servicios digitales, bueno, mucho más. Entonces, todas las organizaciones estamos compitiendo a nivel mundial, ¿bien? ¿Por qué? Porque el cliente hoy puede tener una visión global de productos y servicios. Entonces, eso hace que yo necesite estar permanentemente en innovación. ¿Para qué? Para mantenerme competitivo en el mercado. Entonces, nos va a ayudar a fomentar la diferenciación, tener una organización que sea innovadora, impulsar el crecimiento, ¿sí? Yo sí o sí necesito tener en mi organización un mindset de innovación si quiero que mi organización siga creciendo. Si yo tengo una organización que hace 20 años, yo siempre digo, a mí esos consultores dicen, no, pues yo tengo 20 años en consultoría. Digamos, la organización de hace 20 años yo estoy convencida que no existen, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente han tenido que innovar. Y yo creo que la que no innovó se ha quedado fuera del mercado. Entonces, esto es lo importante tener en cuenta también de la innovación. Y si nosotros como organización no innovamos, no vamos a poder crecer. Nos vamos a quedar fuera del mercado muy rápido. Y obviamente responder a la disrupción de ese mercado que además cambia todo el tiempo. Porque yo creo que ese mismo producto que a lo mejor hago hace 20 años como organización,
de por sí, de por los cambios que se producen en el mercado, va a hacer que los productos queden fuera de mercado, ¿sí? Y por ende, mi organización, ya sea mi producto o mi servicio. De nuevo, clave para responder ese mercado tan disruptivo, tener una organización que esté orientada a la innovación. Y por supuesto, aumentar la resiliencia. Si eso va a hacer que nos adaptemos mucho más rápido a un mercado, si yo tengo una organización que culturalmente es innovadora, lo que va a hacer es que rápido nos vamos a adaptar a esos cambios súper disruptivos que hay en el mercado y en el entorno. Eso, digamos, a nivel introducción. Y acá me voy a parar un poquito para hablar de la norma y cómo es transversal la norma a todo esto. Y de nuevo, cómo se retroalimenta con la innovación y con la mejora continua y a la vez cómo la norma fomenta esta innovación y mejora continua. Todos sabemos que la ISO 9001-2015, para los que no saben, hago una pequeña introducción, es un estándar de nivel internacional para los sistemas de gestión de calidad, ¿sí? ¿Para qué está diseñada? Para ayudar a cualquier organización de cualquier tipo, rubro y demás, a que garantice que los productos y servicios cumplan con cualquier requisito del cliente y con regulaciones, lo que veíamos recién, ¿no? Con regulaciones, con normas y demás. ¿Cuál es uno de los pilares fundamental que trabaja la ISO 9001-2015? Mejora continua, ¿sí? Y también ofrece esta norma un marco para apoyar la innovación en la gestión de procesos. Lejos de lo que muchos piensan, y esto yo quiero desterrar esta creencia que trabajar por procesos nos quita la creatividad o la posibilidad de crecer o la posibilidad de mejora. De hecho, creo que una de las cuestiones que tenemos, cualquier cosa, alguna de mis chicas me apoya en esto, de que tenemos con los clientes que muchas veces nos cuesta implementar un proceso. ¿Por qué? Entonces nosotros vamos, ¿no? Empezamos, bueno, lo escribimos y demás. Buscamos que sea lo más óptimo posible, ¿no? En ese proceso, no es solamente escribir lo que estoy haciendo, sino de tratar de que eso que hago esté optimizado cuando yo lo paso a un documento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los clientes? No, nunca está listo. Entonces nos pasa esto, ¿no? Que nos pasa a nosotros mismos cuando nosotros armamos nuestro sistema de gestión de calidad. Cuando uno desarrolla y documenta un proceso, cree que nunca está listo para implementar porque siempre le falta algo. Y estamos de acuerdo. Y eso es la mejora continua. Entonces, tiene que haber un momento en que nosotros hagamos el quiebre y digamos, se implementa y luego se ha puesto la mejora continua. Porque la misma ISO 9001-2015 nos permite nos fomenta y nos estimula a que los documentos y esos procesos sean dinámicos y vayan mejorando. Por eso tiene hasta un sistema de ir generando cambios en los documentos, ¿no? Y que incluso el sistema lo que te dice es, déjame escrito qué cambio le hiciste al proceso y qué cambio le hiciste, cuándo y qué cambio le hiciste, porque yo tengo que entender cuál es la lógica del cambio que le hice al proceso. Yo siempre digo, si uno viene después de 2 años y el documento tiene la última fecha de modificación, hace 2 años atrás a mí me hace un montón de ruido, porque yo digo que en 2 años tu proceso no cambió. O sea, con todos los cambios que hay en el mercado, con todos los cambios del cliente, con todo esto que hablamos de la necesidad de innovar, no cambiamos los procesos. O sea, alguna modificación mínima deberíamos tener en los procesos, no solamente como mejora continua, sino como innovación. Entonces, acá vamos a empezar. Primero vamos a trabajar con herramientas para la mejora continua en los procesos organizacionales y hoy vamos a trabajar con 4. No las vamos a escribir en detalle, como les decía recién, no nos alcanzaría las webinars del mundo para trabajar con todas estas herramientas, pero sí quiero presentárselas brevemente y que sepan que tenemos un montón de herramientas para trabajar la mejora continua, para trabajar la innovación en nuestras empresas a través de los procesos, ¿sí? Con los procesos, acompañando los procesos y con los procesos como aliado de esto. Porque es muy difícil pensar que cualquiera de estos cambios, que cualquiera de esta mejora, de esta innovación, se va a hacer de manera natural, ¿sí? Es necesario que nosotros le demos un marco de proceso, un estándar esta metodología, a esta mejora continua y a esta innovación. Entonces, una de las herramientas que muchas seguramente ya las conocen, y si no, les inviten a que post este webinar debería ser un disparador porque empiecen a trabajar con cualquiera de estas herramientas. Nosotros de todas estas herramientas, para los clientes nuestros, los que no son, por supuesto, también nos pueden pedir,
nosotros de todas estas herramientas tenemos modelos, ¿sí? Modelos de herramientas y modelos de aplicación, porque de hecho las utilizamos. Entonces, cualquier cosa nos solicitan que tenemos modelos, sobre todo nuestros clientes. Entonces, un ciclo del PSA, ¿sí? Algunos lo pueden conocer como el ciclo de Deming, el análisis de la causa raíz, los indicadores de desempeño KPI, que también nosotros lo trabajamos como tablero de control, y auditorías internas. A través de estas 4 herramientas, como base, ¿no? Como base, hay un millón más, ¿no? Estoy trayendo las principales, las que más se usan y las más comunes en el mercado que pueden encontrar. Nosotros podemos generar mejores continuos. Vamos a arrancar por la primera. El ciclo PSA, esto es como el ABC de la administración. Yo creo que en administración lo primero que nos dan, yo no recuerdo mi primera materia de administración, pero debe haber sido esto, y es el PDCA, ¿sí? O el ciclo de Deming. Deming es la persona que lo inventó, por supuesto. ¿Y cuál es el rol en la mejora continua? ¿Qué nos dice el PDCA? El PDCA es un ciclo que tiene 4 etapas, ¿bien? La primera está en inglés, por eso las siglas son en inglés, pero ahora se los voy a traducir al castellano. Plan, do, check, act, ¿sí? Estas son las 4 instancias que tiene este ciclo, que como lo ven es un ciclo que es continuo, ¿sí? Es un círculo cerrado, ¿sí? Un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso. ¿Cuál es la maravilla, digamos, de este ciclo? Lo primero que te dice el ciclo de Deming es que lo primero que vos tenés que hacer para implementar la mejora continua en tu organización es la planificación, ¿sí? Que es la primera etapa. ¿Qué pasa en esta planificación, bien, de la mejora continua? La planificación es la etapa donde yo puedo identificar los problemas y, por supuesto, las oportunidades. Y ojo acá, me voy a frenar con esto. Cuando yo identifico ese problema, lo que yo voy a ver en general son síntomas, ¿bien? Entonces, tengo que empezar, esta etapa de planificación también va a ser una etapa de análisis, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en otra de las herramientas que se ve un poquito más detallado, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago un análisis y una evaluación? Esta es una etapa que también es diagnóstica, porque yo voy a detectar que tengo un problema en mi organización. Chicos, esto voy a insistir con esto. No es que tienen que frenar la empresa, la cortamos hoy, abrimos en un mes hasta que hagamos el PSA. No, esto es una metodología que la podemos usar en una reunión de 1 hora identificando un problema, por ejemplo, o una acción puntual. Bien, entonces porque esto es empezar a tener un mindset de mejora continua en mi organización. No necesito frenar la empresa. No, no, paren un mes de acá un mes porque esto, la verdad, sí, lo podemos hacer en un mes también el ciclo, sin lugar a dudas. Ahora, yo puedo utilizarlo mañana con una persona de mi equipo donde detectamos un problema y puedo aplicar el ciclo de Deming, ¿sí? Desde lo más chiquito hasta lo más grande. Planificar, entonces, identificamos el problema y, por supuesto, cuáles son las oportunidades que nos va a traer el problema y ahí empezamos a definir cuáles son los objetivos y los planes de acción. Bien, esta es la primera etapa. Entonces, yo veo que en esta primera etapa de planificación voy a estudiar los síntomas, analizar el problema y, por supuesto, voy a detectar las oportunidades y ahí yo me voy a fijar un objetivo, ¿sí? Que ahora vamos a ver fijación de objetivos también. ¿Cuál es el objetivo que yo voy a buscar cuando implemento, en este caso, el ciclo de Deming para algo puntual? Bien, ya con esto voy a trazar un plan de acción y acá va a quedar la planificación de este ciclo de Deming para la mejora continua. Bien, entonces defino objetivos, armo un plan de acción con ese problema que identifiqué y diagnostiqué, ¿no? En esta etapa. Entonces, una vez que yo planifique cómo voy a hacer para la mejora continua de esto, una vez que yo hice esa planificación, voy a pasar a la segunda etapa, que es la etapa de hacer. Bien, dijimos que en la etapa anterior ya habíamos armado un plan, ¿sí? De acción. Ahí también les sugiero como herramienta, vamos a ir trayendo herramientas, el diagrama de Gantt. Chicos, estas herramientas son muy básicas de la administración. Ahora, si nosotros empezamos a implementarlas y en nuestra organización, son herramientas que son muy básicas, muy simples de usar, muy fáciles de entender, porque también cuando las tengamos que trabajar con el equipo, y son herramientas que si las usamos bien son muy poderosas y muy efectivas en la gestión. Em, entonces, empezamos a implementar ese plan de acción que yo hice en la etapa anterior, ¿no?
y vamos a empezar a documentar el proceso, ¿sí? Porque esa documentación del proceso nos va a permitir que después lo chequeemos. Acuérdense que el ciclo de Deming es planificar, hacer, chequear y actuar, ¿está? Entonces, yo para poder mejorarlo, lo voy a tener que documentar. Y cuando documento hablo, no solamente puede ser escribirlo, o escribir un proceso, o por ejemplo, puedo ir escribiendo y anotando los diagnósticos, puedo ir escribiendo y anotando los resultados, puedo ir escribiendo y anotando los KPIs, ¿sí? O todo lo que sean indicadores, ¿bien? Para después poder entrar en la etapa de chequeo, de ver si esto estoy cumpliendo con el plan y con los resultados que yo me había propuesto, los objetivos, para ver qué es lo que tengo que hacer para ir corrigiendo. Y de ahí sale la mejora continua, ¿no? Entonces, implementamos ese plan que habíamos hecho y lo empezamos a documentar, ¿bien? Todo ese proceso de hacer. Y acá pasamos a la siguiente etapa, que es la de verificar o check en inglés, ¿bien? Y acá empiezo a monitorear que todo eso que yo me había propuesto, que el plan que yo había marcado, se esté cumpliendo como yo me lo había propuesto. Y también, porque también implica que, digamos, el plan puede haber estado mal pensado, puede haber habido un mal diagnóstico, si se quiere. Entonces, eso es lo que me va a permitir, ese nuevo registro es lo que me va a permitir ir verificando que yo vaya cumpliendo y logrando los objetivos, ¿sí? Por lo cual acá también es clave, lo que les decía recién, haber registrado en la etapa anterior lo que fuimos haciendo, ¿bien? Entonces vamos a monitorear qué estamos haciendo con las cosas como lo estamos haciendo, que vayan acorde al plan, que vayamos logrando los resultados que queremos, que no nos estemos desviando, y vamos a empezar a hacer análisis de los resultados de ese plan que yo me propuse en la etapa uno, que es la de planificación. Entonces, una vez que yo haya monitoreado y esté haciendo un análisis de resultados, ¿sí? Voy a empezar a trabajar con las acciones correctivas. Y acá pueden pasar dos cosas, que las cosas estén saliendo como yo esperaba o no. Entonces, si las cosas no están saliendo como yo esperaba, como yo había planificado, en función de los objetivos que yo me había propuesto, voy a corregir, ¿sí? Me voy a ir para lo de corregir. Si las cosas están saliendo como yo quería, ¿qué voy a hacer? Voy a estandarizar, ¿está? Entonces ese es el momento en que yo generé algo nuevo en función de haber hecho un diagnóstico y un análisis de algo. Entonces yo generé algo nuevo y voy a empezar a estandarizar, porque sé que así como yo lo planifique, estoy logrando los objetivos que yo quería, entonces voy a estandarizar ese proceso, ¿sí? O ese proceso a lo mejor puede ser, no sé, un instructivo, una tarea, ¿sí? Puede ser algo mínimo, acuérdense. Entonces, ahí yo, ¿qué hago? Lo estandarizo, porque yo ya sé que haciéndolo de esta manera, con los registros que tengo, con la documentación que hice, con un plan que armé, esto funciona. Entonces, ¿qué hago? Lo estandarizo. Entonces yo ya tengo eso armado y estandarizado para un problema que había detectado, que técnicamente si yo lo estandarizo y lo empezamos a ejecutar de esa manera, no deberíamos volver a pasar por ese problema. Yo siempre digo, si ustedes están teniendo problemas nuevos, celébrenlo. Si hay algo para celebrar, yo lo que no soporto es que después de un año estemos empantanados en el mismo problema. Yo digo, no, acá hay algo que no estamos haciendo. O sea, no podemos estar empantanados, ¿sí? Entonces, si hay algo que no está funcionando, no estamos logrando resultados en algún proceso, ¿sí? Implementamos esta metodología que es la del PSA y si está saliendo bien, si lo logramos, ya creamos un estándar nuevo. Y acá vamos a la segunda herramienta, que es el análisis de la causa raíz a través de la espina de pescado, ¿sí? La espina de pescado es una metodología crítica, ¿sí? Porque obviamente acá lo que busca es ser crítico. Acá no sirve, chicos, acá no sirven las excusas, no sirve defendernos, poner la defensiva. Y sobre todo es esto, ¿no? Yo creo que esto sí tiene más que ver con un mindset o una cultura y es cuando en las organizaciones la cultura de buscar culpables es una cultura que no nos lleva a ningún lado, ¿sí? Cada vez que algo no esté funcionando, por favor, remítanse a estas herramientas. ¿Por qué esta es la forma? Porque esto es lo que yo le digo despersonalizar. Cuando nosotros sacamos la culpa de las personas, nos podemos enfocar en hacer análisis de los procesos y mejorar. No significa, ojo con esto, que puede haber personas que no están performando bien, ¿sí? Pero yo debería
tener de base, asegurarme que mi empresa está funcionando con los procesos correctos, ¿sí? Y que yo hice un análisis de causa. Ojo, en el análisis de causa puede salir que las personas no son idóneas, ¿eh? Entonces ahí puedo trabajar sobre las personas. Pero es básico que tengamos esto como base de nuestra organización y tengamos los procesos. Entonces, este análisis de la causa raíz que se llama espina de pescado, que literalmente tiene la forma de espina de pescado, nos va a ayudar a identificar cuál es el origen del problema, ¿sí? O el defecto en un proceso. ¿Para qué? Para cubrir la causa real, porque muchas veces nosotros trabajamos sobre el síntoma, ¿no? Cuando, cuando nos tomamos esto cuento como cuando estamos, que me duele la cabeza, ¿yo qué hago? Yo todos los días me duele la cabeza, ¿qué hago? Puteo primero, porque me duele la cabeza y después me tomo una pastilla. Puteo porque me duele la cabeza, me tomo una pastilla. Bueno, entonces el ciclo, la espina de pescado te dice, no, para. O sea, vamos a la causa raíz. ¿Qué es lo que te está haciendo doler la cabeza todos los días? De esta manera no trabajamos sobre el síntoma, sino sobre la causa raíz. Y esta herramienta que es muy, como le decía recién, realmente son herramientas que son muy simples y que realmente nos pueden llevar a traer resultados geniales. Que uno cree que muchas veces lo hace informal, ojo, y esto a mí también pasa, no es una trampa en la que uno cae. Y uno cree que se sienta y en una conversación dice, a ver, para, identifiquemos la causa raíz. Y cuando se sienta con esto, con las herramientas, la empieza a escribir en equipo, sin duda yo creo que la metodología para hacerlo es en equipo, realmente suceden otro tipo de cosas, ¿no? Porque la visibilidad que te da escribirlo, trabajarlo, si los equipos son presenciales, lo pueden hacer con carteleras, con post-it. Entonces, trabajar con la herramienta es fundamental. Entonces, vamos a buscar la causa subyacente, que es la que está desencadenando esos síntomas visibles que les decía recién, y nos permite implementar soluciones que sean efectivas, porque vamos a estar atacando la causa raíz y va a hacer que el problema no se vuelva a repetir, ni hablar del síntoma. Pero trabajamos con la causa raíz, nos vamos hasta el fondo de la causa. ¿Cómo nos vamos hasta el fondo de la causa? Acá hay otra herramienta también que no la expliqué en detalle, pero se llama los 5 por qué. Y esta también, mucho más simple que la anterior, y si se quiere la pueden hacer informal en una reunión. Los 5 por qué es, ¿qué pasó? Tal cosa, ¿por qué? Y esto nos va a hacer, cuando nos preguntamos al menos 5 veces por qué pasó un problema, nos va a hacer llegar a la profundidad del problema, ¿sí? Vayan pensando en sus cabezas ya, tráiganse un problema que tengan y empiecen a preguntarse mínimamente 5 veces por qué ocurre el problema. ¿Para qué? Para poder identificar la causa raíz, la de fondo, ¿no? La subyacente. Entonces, acá nosotros no tenemos 5 pasos. Identificamos el problema primero, ¿sí? Que esto es lo que nos permite la espina de pescado. Recolectamos todos los datos y esta es otra cuestión en la que me voy a parar y es la importancia de traer toda la información posible sobre la mesa, ¿sí? Porque muchas veces estos problemas se dan porque hay al menos que hay cuando que nos falte una información pequeñita que no tengamos, por eso también es clave en este tipo de análisis traer a las personas involucradas en el proceso, ¿sí? Si yo soy líder del área de producción, ¿sí? Y la persona que está involucrada no está el de limpieza, yo digo, no, lo voy a traer al que está justo en el área de, no sé, hornos. Y no traemos el de limpieza, que sabemos que está involucrado en el proceso o en alguna parte del proceso. ¿Qué va a pasar? Cuando, cuando nos va a faltar información. Entonces, no vamos a tener toda la información volcada sobre la mesa, ¿sí? Entonces, es muy importante que trabajemos con los equipos y con los equipos que están involucrados de manera directa en ese proceso donde nosotros estamos teniendo el problema, para hacer el análisis, para poder hacer una recolección de datos completa. Luego, entramos en la etapa de análisis, ¿bien? Entonces, analizamos ya con toda la información, ya identificamos el problema, tenemos claros los síntomas, traemos toda la información sobre la mesa y ahí empezamos a analizar la causa raíz. Entonces, podemos empezar a trabajar y desarrollar diferentes soluciones para atacar ese problema. Bien. Y por último, implementación y seguimiento. Fíjense que independientemente de la herramienta que utilicemos, hay cuestiones que siempre tienen que tener claras, ya sea una reunión, los 5 por qué, la espina de pescado, el PSA, los que vamos a ver ahora, que son herramientas de metodologías ágiles, todo lo que sea, siempre trabajo con lo mismo. Acciones concretas, ¿sí? Generar acciones concretas y hacer seguimiento. Porque también
sí, muchas veces las fallas están, esto pasa mucho en el delegar, ¿sí? En la actividad del delegar y es cuando delegamos y no hacemos seguimiento. Entonces, muchas veces pasa eso, nos tomamos todo el tiempo del mundo en hacer un análisis, identificamos la causa raíz, no fuimos el síntoma, trajimos todo el equipo, lo pusimos, trajimos información, o sea, nos fuimos, evaluamos, sacamos fotos, o sea, yo he hecho análisis hasta con fotos, de ingeniería de seguridad se usan mucho, sacas la foto, sacas, filmas video, entonces tenés todas las evidencias. Nadie le hace seguimiento a eso. Queda como algo muerto. Entonces, eso tampoco nos va a llevar a ningún lado. Por eso el Deming es circular, ¿no? Y es un círculo virtuoso. Porque yo estoy permanentemente en el actuando, chequeando, verificando y volviendo a hacer. Actuando, chequeando, verificando y volviendo a hacer. Entonces, ¿qué tiene que ver, no? Con esto, con volver todo el tiempo a revisar, ¿no? A hacer seguimiento a todo esto. Bien, entonces ya tenemos ciclo de Deming o el PSA, espina de pescado, los 5 por qué. Y ahora vamos a ver muy rápidamente los indicadores, ¿sí? Clave, esto es algo clave, los indicadores. Los indicadores de desempeño, algunos lo conocerán como los KPI, que se usa mucho ahora, Key Performance Indicators, que eso es, obviamente son siglas en inglés. Nosotros particularmente lo trabajamos como tableros de control, pero bueno, digamos, nombres puede haber miles, hay diferentes concepciones, hay diferentes formas de trabajarlos también, pero digamos, es muy importante saber que tengan, yo siempre digo, con los indicadores con que vos tengas dos que estés midiendo, que estén midiendo efectivamente, que estén bien planteados primero. Ahora vamos a entender qué significa que un indicador esté bien planteado. Que esté bien planteado, que estemos midiendo, que le estemos haciendo seguimiento, que hay alguien que sea responsable. O sea, con que tengamos esos de dos indicadores ya es un montón, porque los otros nos van a ir surgiendo solo. Para los que están haciendo procesos, por ahí me paro más en nuestros clientes, que hay muchos que incluso ya están muy cerquita de certificar, estos indicadores van a surgir de los mismos procesos, ¿sí? Todos los procesos deberían medirse de alguna manera, ¿sí? Entonces, acá, y obviamente si tienen misión, visión, valores, que ahí están, por eso se llaman KPI, porque son los indicadores claves que se llaman. ¿Cuáles son los indicadores claves que yo necesito medir para que mi negocio funcione? Porque yo puedo tener un montón de indicadores y medir un montón de cosas que no nos sirven para nada. Entonces, es muy importante que nosotros trabajemos, sobre todo la línea gerencial, digamos, dirección, con indicadores que realmente sean de alto impacto en el negocio. Por ejemplo, o sea, se los tiro ya un ejemplo de indicadores financieros. Entonces, para que indicadores de desempeño, para yo poder tener uno, ya les dije, tengo uno o dos que estén bien medios, que le hagan seguimiento, ya es un montón, porque después los otros les van a salir de forma natural o mismo los van a salir, surgir de los mismos procesos. Tienen que ser relevantes, los que les decía recién, alineados a los objetivos estratégicos y ser pertinentes. Porque muchas veces, y esto también es parte de ir revisando y de la mejora continua, que yo tenga indicadores que para mí hoy son fundamentales y a nosotros nos ha pasado en empresas de un año al otro cambiar indicadores que no es que no eran claves, sino que hoy eran claves, porque esta empresa tenía una problemática puntual y nosotros necesitamos en ese momento de la vida de la empresa medir una cosa. Al año siguiente lo seguimos midiendo, pero ya no fue prioridad. Entonces, yo voy a tener una línea de indicadores que van a ser mi prioridad y van a ser claves hoy, lo que no implica que el año que viene puedan no ser de tan prioridad o pueden subir a tener otra prioridad otros indicadores, ¿sí? Va a tener que ver también con el momento de mi empresa, con los objetivos estratégicos, con la visión de mi empresa. Que sean medibles. Guarda con esto porque esto es re común y ya sé que parece obvio, pero no es obvio. Y es entender que los indicadores tienen que ser medibles. O sea, tiene que haber una forma concreta, numérica, en que yo los pueda medir, ¿sí? Con un número, con un porcentaje, en cantidades, con plata. O sea, tiene que haber una forma concreta de medir los indicadores. Si no, nosotros creemos que estamos midiendo o asociamos cualquier cosa al proceso, a los fines de cumplir con el punto ese del proceso, y en realidad no estoy teniendo un indicador que sea clave, ¿no? Y que sea realmente medible. Acuérdense, siempre tiene que ser numérico y lo tengo que poder comparar. Después que sean específicos y claros, ¿sí? Que estén definidos claramente para entender qué estamos midiendo y por qué estamos midiendo eso que estamos midiendo, ¿sí? Que de nuevo, muchas veces nosotros nos encontramos cuando hacemos las auditorías de indicadores
con indicadores que o se están viendo mal, o sea, por ahí los objetivos se pusieron en porcentaje y después los estén llevando adelante con números, por ejemplo. No está claro lo que cuando se desarrollan, la descripción del indicador no está claro a qué hace referencia. Entonces, no entendemos ni por qué o sea, así como es tan importante, les digo, tengan 2 o 3 que sean clave, de igual manera les digo, no escriban o pongan en un tablero indicadores que no sean relevantes, porque es una pérdida de tiempo, no lo hagan. O sea, para hacer cosas por hacer, no lo hagan, porque van a perder tiempo en hacer seguimiento a un indicador, los va a desgastar. En 3 meses no van a querer ver más la planilla de indicadores, cuando en realidad no es que no sirve una planilla de indicadores, sino que ustedes no habían generado indicadores que sean pertinentes y sean relevantes para el negocio. Y por otro lado, temporales, ¿sí? Tienen que tener un marco en el tiempo. ¿Cómo los mido? Los mido diariamente, semanal, mensual, ¿cómo los mido? ¿Sí? ¿Cuándo hago el cierre de este indicador? ¿Sí? ¿A fin de año? Porque yo lo puedo medir mensual, pero sé que el cierre va a ser anual, ¿sí? Entonces es muy importante siempre trabajar con líneas de tiempo en los indicadores. Y luego, que no la desarrolle, pero la voy a mencionar, me parece bastante obvio, pero de todas formas voy a hacer una mención y en lo que es auditorías internas, ¿sí? Por supuesto que si nosotros tenemos un sistema de gestión de calidad, en nuestro caso que trabajamos con ISO 9001-2015, nosotros las tenemos sistematizadas, ¿sí? Ahora, una auditoría interna puede ser desde un checklist de lo más básico que yo tenga en cualquier proceso. Por eso yo lo que les quiero dejar con esto es, podemos tener un sistema de gestión de calidad basado en ISO 9001, que estemos certificados. Largo, son 10 minutos. Hola, ando entregando. Ahí está, Silenciar, ahí está la Dropbox. Refrigerio. parece que No puedo eh, ah, apagar el micrófono. Muy no, difícil. está ahí lo silencio. Listo. Entonces, yo poder tener indicadores que, auditorías que por más básicas, o sea, yo puedo tener el sistema de gestión de calidad con ISO, que para mí sería lo ideal, pero bueno, también muchas veces sabemos que eso implica tener recursos asignados a armar un sistema de gestión de calidad. Ahora, puedo empezar haciéndolo sin tener una metodología de auditorías internas, con auditores internos formados con pesitos cruzados, que ese sería para mí, obviamente, el escenario ideal. Ahora, ¿cómo hago yo hoy, en mi situación hoy, si quiero auditar un proceso que creo que no se está haciendo bien? Primero tener el estándar. Yo no puedo auditar nada que no esté estandarizado, o sea, ¿no? O sea, puedo tener un proceso de 30 páginas o puedo tener mínimamente un checklist. Che, yo por ahí les sugiero esto, hacete un checklist básico. Che, acá lo que tenés que hacer, los 8 pasos. Nosotros, yo me acuerdo que en una empresa que trabajaba teníamos los 8 pasos del vendedor. O sea, el vendedor se tenía que bajar, paso número 1, bajarse el cambio, paso número 2, saludar al cliente, paso número 3, chequear que estuviera la mercadería bien en las góndolas. Entonces, básico, eran 8 pasos simples, que eso lo podemos tener nosotros mañana en nuestra empresa, ¿sí? Agarrando una situación o una situación, problema que hoy tengamos, lo podemos tener mañana, sin tener, o sea, con un papel escrito en mano, si lo quieren, ¿sí? Obviamente que los que me conocen sabrán que no soy partidaria de eso, pero digo, lo podemos tener desde lo más simple y hacer una auditoría de un proceso simple con un checklist. Entonces, decir, che, voy a auditarte los 5 pasos. Yo ya te dije que en atención al cliente los pasos son estos. Te los dejo escritos, te los comunico, los tenés a mano, ¿sí? Luego te voy a auditar esos 5 pasos. Voy a hacer un checklist para ver que esos 5 pasos los esté cumpliendo. Eso es una auditoría interna, ¿sí? Y ahora nos vamos, entonces, esto sería como para cerrar herramientas de mejora continua con procesos. Fíjense, ¿no? Que también les estoy abriendo un mundo de posibilidades de que no sea hasta lo más complejo de un proceso escrito con un estandarizo. Entonces, desde lo mínimo hasta lo máximo, que sería un sistema de gestión de calidad basado en ISO, pueden ya ir mañana trabajando con sus procesos y sus estándares en sus empresas. Esto es, en cuanto a todo eso hace la mejora continua. Che, yo tengo todo esto en mi empresa y puedo generar cualquiera de estas herramientas para mejorarlo, lo que tengo. Bien, eso es mejora continua. Ahora vamos a pasar a innovación, que era la otra pata que nosotros habíamos visto, para trabajar con procesos y a través de procesos. Entonces, para innovar, ¿sí? ¿Qué herramientas puedo aplicar para innovar a través de los procesos y con los procesos con mi empresa? Y ahí nos vamos a parar en 4 herramientas, ¿sí? 4 herramientas y o metodologías.
Primero vamos a hablar de lo que es innovación y mejora continua, ¿bien? Cómo la innovación y la mejora continua se van a complementar y se van a potenciar de manera mutua dentro de la ISO para buscar la innovación en la gestión de procesos, ¿sí? Fíjense, ¿no? Acá ya vinculamos todo, innovación, mejora continua y proceso como una sola cosa, ¿no? Cómo todo se retroalimenta. La metodología Lean, por supuesto que es una metodología súper compleja, o sea, hay carreras completas de metodología Lean, por supuesto, le inventaron los japoneses. Creo que una de las empresas que hoy la aplica es Toyota y está pensada en la manufactura. Ahora la vamos a trabajar en detalle, pero por supuesto que esta metodología también se aplica a procesos. Yo tengo un libro que es Metodología Lean, por ejemplo, aplicada en procesos, ¿sí? Luego vamos a hablar de design thinking en procesos y empezamos a trabajar con metodologías ágiles y cómo a través de las metodologías ágiles podemos innovar en procesos. Y por último, que es como para hacer el cierre de todo, la gestión del cambio, ¿sí? Porque recuerden que tanto la innovación como la mejora continua y cosas tan básicas como buscar un proceso. Por ejemplo, yo mañana de repente le digo a alguien de mi equipo, voy a auditar un proceso que no audité nunca, ya estamos hablando de cambio. Y ya ahí empezamos con la famosa resistencia al cambio. Entonces, cualquier cosa que hagamos de mejora continua o de innovación nos va a traer aparejada la problemática de la resistencia al cambio. Entonces, es importante que vamos a abordar un poquito, digamos, mínimamente, cómo trabajar la gestión del cambio en nuestras organizaciones. Entonces vamos al primer punto y es cómo se complementan, hacen sinergia y qué impacto tiene en nuestra organización la innovación y la mejora continua. Entonces, sabemos que son dos conceptos que se interrelacionan, perdón. ¿Por qué? Porque la innovación y la mejora continua se potencian de manera mutua dentro del marco de la ISO, ¿sí? Entonces, mientras la mejora continua, como he dicho, se enfoca en optimizar los procesos actuales, la innovación, ¿sí? Introduce cambios, ¿sí? Eso es lo que hemos dicho. Va a generar cosas nuevas. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a trabajar con la innovación de los procesos en el marco de la ISO. Entonces, de esta manera vamos a potenciarnos, vamos a hacer sinergia, vamos a complementar la mejor continua y la innovación para poder llevar a nuestra organización a los mejores niveles de desempeño y, por supuesto, como les decía recién, para poder ser líderes y diferenciarnos en un mercado tan competitivo. ¿Cómo se complementan? De cómo se complementan y cómo lo aborda la ISO a través de los procesos a la mejora continua y la innovación. La mejora continua es un proceso sistemático que busca refinar la eficiencia, la calidad y la efectividad de los procesos, ¿sí? Cuando nosotros incorporamos la innovación, que es esa mejora de lo que ya tengo, ¿sí? Piénsenlo si fuera una máquina, la mejora continua es ir aceitando permanentemente, ir aceitando ese proceso, la maquinaria, ¿no? En tanto que la innovación va a venir a traer cosas nuevas a esa maquinaria, ¿sí? De repente pongo algo nuevo que hace que la máquina, no sé, funcione más rápido. Entonces, al margen de todos los ajustes que yo voy a hacer en mis procesos actuales con la mejora continua, voy a traer la innovación para proponer soluciones novedosas y creativas. Bien, todo esto me va a ayudar a redefinir los procesos, los productos y los servicios. Bien, de esta manera la ISO complementa la mejora continua y la innovación, ¿sí? Buscando la eficiencia y el refinamiento de todo e incorporando cosas nuevas con la innovación. Bien. De esta manera también ambas cosas hacen sinergia, porque la mejora continua nos va a ayudar a identificar las áreas de oportunidad, ¿sí? A través de todas las herramientas que vimos recién. Todas las herramientas que trajimos recién de mejora continua son para identificar oportunidades de mejora, ¿bien? ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dejar servir en bandeja, o como dice, hay un terreno fértil para que entre la innovación. ¿Por qué? Porque van a surgir un montón de cosas cuando yo empiece a diagnosticar, cuando yo empiece a hacer análisis. Todo eso me va a ayudar a innovar.
porque indefectiblemente van a surgir cosas, no solamente de mejora, sino de innovación. Entonces, los mismos procesos anteriores de mejora continua me van a permitir la innovación, meter la innovación en mi empresa. Y también, ¿qué trabaja ISO 9001? Con la gestión de riesgos. ¿Para qué trabaja con la gestión de riesgos? Porque va a hacer que mi organización pueda innovar de una manera controlada, ¿sí? Que también lo vamos a ver cuando veamos ahora, cuando veamos Design Thinking, que también tiene una metodología, Design Thinking, para que yo pueda ir innovando, pero con el menor riesgo posible, porque también sabemos que tanto la mejora continua como hacer procesos, como innovar, trae aparejado costos, tiempo, recursos, personas, y por supuesto eso de alguna manera, sin lugar a duda que es una inversión, ¿no? Pero eso también puede traer aparejado costos altos, el de innovar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para innovar también eficientemente, ¿sí? Entonces, la ISO, ¿qué hace? Incorpora la gestión de riesgos y la planificación, que todo eso nos va a ayudar a que esa innovación sea controlada, ¿sí? Con los menores costos posibles y de una manera eficiente. Y por último, también lo que nos ayuda, digamos, la ISO, es a tomar decisiones basadas en datos. Entonces, al tener datos, tenemos información. Y esa información es la que nos va a ayudar a la mejora continua, a la innovación, a generar todo esto de manera controlada, ¿no? ¿Y cómo impacta en la organización la mejora continua y la innovación? ¿Sí? ¿Qué impacto tiene todo esto y a través de los procesos? Se genera un círculo virtuoso, por supuesto, y hace que sea competitiva de una manera sostenible mi empresa, ¿sí? Entonces, acompañarla, acompañarla a la mejora continua y la innovación a través de los procesos nos va a generar un círculo virtuoso donde estemos de manera permanente, como lo vimos primero con el PDCA, en mejora continua, y eso nos va a dar la posibilidad de la innovación de una manera, como le decía recién, eficiente. Bien, ahora vamos a ver metodología Lean, ya vamos a ir con las últimas dos filmines y cerramos, y obviamente vamos a abrir algún espacio si alguien quiere hacer alguna pregunta. Esta es la metodología Lean que yo les comentaba recién. No vamos a entrar, por supuesto, en detalles, como les decía, de carreras completas de esta metodología, pero sí tiene que saber que es una metodología que tiene un enfoque que, por supuesto, es sistemático y lo que busca es maximizar el valor entregado al cliente en su máxima expresión, ¿sí? Entonces, se enfoca de mucha manera, que ahora les voy a contar cómo, en eliminar todo lo que sea desperdicios para apuntar a la eficiencia en los procesos. Y obviamente todo enfocado en el cliente final, ¿sí? Y en cómo el cliente va a percibir un mayor valor, pero desde mi empresa de la manera más eficiente posible, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los 5 pasos que utiliza la metodología Lean? Por un lado, identificar el valor, ¿sí? Entonces, lo primero que va a hacer la metodología es, analicemos qué es lo que realmente le importa al cliente y nos enfoquemos todos nuestros esfuerzos en las actividades que le generen ese valor al cliente que esté buscando. Y muchas veces, y ahí es donde nos empezamos a repensar los procesos, muchas veces estamos generando procesos o sea, vamos hasta lo más básico de un auto. Nosotros de repente le pusimos al auto, no sé, una calefacción situada en no sé dónde, y el cliente, le hicimos una encuesta a 1000 clientes y ninguno del cliente percibe el valor en eso que yo armé, no sé, 3 fábricas completas solamente para hacer esa calefacción situada, ¿sí? Entonces, estamos generando desde nuestra empresa costos altísimos donde el cliente no percibe ese valor. Entonces, la metodología Lean lo que dice es, identifiquemos qué es lo que realmente el cliente le está percibiendo como un valor agregado y nos enfoquemos solamente en esos procesos y en ese producto. Entonces, una vez que identifica eso, va a la cadena de valor y dice, analicemos todos los pasos de nuestro proceso e identifiquemos, eliminemos las actividades que no agregan ese valor, ¿bien? Que es lo que le dice la metodología Lean como desperdicio. Recuerden que esto es, tanto si bien la metodología se crea desde la manufactura, esto también se aplica en la empresa de servicio con procesos, ¿no? Es exactamente lo mismo.
Después lo que busca es, en este búsqueda de la eficiencia que tiene la metodología Lean y por supuesto en el agregado de valor, son las dos cosas, ¿no? El agregado de valor al cliente y la eficiencia, lo que busca es que haya un flujo continuo, ¿sí? Entonces, optimiza los procesos de modo tal que el trabajo fluya permanentemente sin tener interrupciones ni cuello de botella, ¿no? Entonces está todo el tiempo identificando dónde pueden estar esas interrupciones o cuello de botella para así reducir los tiempos de espera y, por supuesto, mejorar la eficiencia. Entonces, ahora le voy a contar cuáles son las seis eliminaciones que busca sacar la Lean para eficientizar. Producción pool, ¿qué significa? Produce todo, solo lo que el sistema está pidiendo, ¿sí? Lo que es necesario, cuándo es necesario y en la cantidad necesaria, ¿sí? O sea, lo que en ese momento está pidiendo el sistema. No produce por las dudas. Es, che, el cliente quiere esto ahora, bueno, ¿qué cantidad de clientes? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Sí? Acá entra también lo que es el just in time, ¿no? En no tener también, no tener stock innecesario. De esa manera se basa en la demanda real que tiene el cliente y no genera sobreproducción, porque esa sobreproducción, ¿sí? Lo que el famoso stockear, genera altísimos costos. Y por último, lo que es el Kaizen y la mejora continua propiamente dicho, que es una cultura de fomentar permanentemente estar en este ciclo de estar eficientizando todo. ¿Qué es fundamental acá? Que participen todos los empleados. No sirve que una persona lo haga o una sola área lo haga, ¿sí? Acá requiere requiere una comunicación interna que esté muy pulida, que todos los empleados participen activamente en identificar cuáles son las oportunidades para hacer los procesos más eficientes y efectivos. ¿Cuáles son las eliminaciones de desperdicios que trabaja la metodología Lean? ¿Sí? Son 7 tipos de desperdicios. La sobreproducción, que hablamos recién, que eso es sobre stock, digamos. Los tiempos, los que habló recién, los cuellos de botella, que son los tiempos de espera. Los transportes, ¿sí? Trata de eliminar al máximo todos los costes de transporte. Los excesos de inventario, cuando nosotros veíamos recién la sobreproducción, podemos tener inventario de producto final o de materia prima, ¿sí? O mismo de producto en proceso. Esos inventarios tenemos. La metodología Lean trata de eliminarlos a todos, ¿sí? Los movimientos innecesarios, que eso también te alinea un poco lo que es transporte. Todo lo que sean defectos y sobreprocesamientos. Bien, por eso acuérdense que trabaja mucho con lo que el cliente final percibe como valor agregado, porque va a eliminar todo lo que el cliente final no lo está percibiendo como valor agregado. Todas esas actividades extras las va a eliminar. Entonces, de esta manera, ¿qué va a lograr esa metodología? Reducir costos, ¿sí? Eliminar actividades innecesarias, minimizar los costos operativos, aumenta la eficiencia porque todos los recursos se van a optimizar los recursos y se van a acelerar los procesos y por supuesto se va a mejorar la calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar enfocados solamente en el detalle de ese valor agregado que el cliente percibe. Y por supuesto en reducir los errores para mejorar la calidad. Ya esta es la penúltima, ya con esto vamos cerrando lo que es el Design Thinking, ¿sí? El Design Thinking es una metodología para prototipar, ¿sí? Para prototipar. Y esto es clave en la innovación, porque en la innovación este prototipado nos va a permitir testear algo antes de implementarlo de una manera menos costosa, ¿sí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esta metodología que trabaja mucho con las metodologías ágiles? Y fíjense que va a tomar algo de la metodología Lean, pero esto es de manera muy, muy ágil se trabaja y es primero empatizar, ¿sí? Y acá se puede trabajar, piénselo, esto aplica a procesos, a clientes, a innovaciones, a productos, esto aplica a todo, ¿no? Es una metodología. Primero empatizar. Vamos a imaginar que queremos eficientizar un proceso, ¿no? Primero tenemos que conocer exactamente cuál es ese proceso, para qué sirve, a qué está orientado, cuál es el fin, el objetivo del proceso. Una vez que nosotros conozcamos bien el proceso o el cliente, si es que lo que estamos buscando implementar, por ejemplo, un nuevo producto, un nuevo servicio, ahí vamos a definir, ¿sí? Que es la segunda etapa, cuál es el producto o servicio
más adaptado a eso que nosotros hicimos en la etapa de empatía, ¿sí? Pero primero tenemos que conocer, primeramente, ese producto o servicio o cliente que nosotros estamos buscando implementar. Acá vamos a definir y luego vamos a empezar a idear, ¿sí? Acá se produce una manera, por eso es importante para la innovación, porque esto se hace de una manera colaborativa, ágil y en equipo, ¿sí? Entonces, acá esta etapa de idear se hace con muchas personas y se hace a través de una metodología, por ejemplo, como de brainstorming, ¿sí? Donde muchas personas trabajen tirando ideas en función de esa empatía y de ese servicio que nosotros definimos que queremos crear para innovar. Entonces, ¿qué es ese ahí mismo? Un prototipo, ¿sí? O se llama MVP también en algunos casos, que es el producto mínimo viable. Y es, bueno, yo ya empaticé, ¿sí? Yo ya analicé cuál es la necesidad que tengo. Voy a hacer un prototipo, voy a tirar ideas y voy a hacer un prototipo para ver si lo largo al mercado y lo voy a testear. Voy a hacer una prueba, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite esto? Tener un MVP, un producto mínimo viable que se llama, y tener una prueba, un modelo, testearlo y largarlo al mercado de una manera económica antes de decir, che, bueno, no, yo voy a inventar un auto nuevo, voy a armar toda una fábrica para hacerlo y lo voy a largar al mercado, bueno, vamos a ver si funciona. Esta metodología ágil nos va a permitir, con una prueba piloto, largar un producto, servicio o una mejora en el proceso para rápido ir testeándola para ver si funciona o no, de una manera rápida y económica. Por eso es una metodología ágil. Esta es muy interesante, ¿no? También, o sea, hay para trabajar esto de manera profunda, pero bueno, yo simplemente se las quiero traer hacia vuelo de pájaro porque no es la idea que entremos ahora en todo esto. Y por último, y ya con esto cerramos, que tiene que ver con todo lo que es la gestión del cambio para innovar en procesos. ¿Por qué? Porque como les decía recién, chicos, el cambio por definición va a tener resistencia en los equipos, ¿sí? Entonces nosotros cada vez que queramos hacer un proceso, ya sea de mejora continua de innovación, lo más probable, tenemos más probabilidades de que tengamos resistencia que no la tengamos. Esto nos va a pasar con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, con nuestro entorno. Entonces, es muy importante que nosotros también tengamos planificada esa etapa en donde nosotros vamos a innovar, vamos a hacer procesos, vamos a mejorar todo, pero cuando nosotros querramos ir a generar el cambio, implementar ese cambio, esa innovación o la mejora continua, vamos a tener resistencia. ¿Cómo trabajo con esa resistencia al cambio? Acá les voy a dejar algunos tips. Primero, generar una comunicación clara y continua, ¿sí? Mientras más sepan los otros, si yo de repente vengo y digo, bueno, toma, ahora lo vamos a hacer así, es más factible que tengamos resistencia ahí que en cualquier otro lugar, ¿sí? Porque si nosotros no comunicamos, de hecho, si traemos la innovación y te digo, toma, haz lo que puedas con esta innovación, vamos a ir al caso del software. Chicos, a partir de mañana usamos este software y las empresas salen e invierten en software, una locura, y nunca hacen un proceso de comunicación de esta innovación. O sea, las personas además en esta resistencia lo que produce es que piensan que toda esa innovación los va a reemplazar. ¿Para qué lo voy a hacer de esa manera si siempre lo hice de manera y lo hice bien y sale bien? Entonces, vamos a tener que luchar indefectiblemente con esa resistencia al cambio, ¿sí? Entonces, mientras más comuniquemos desde la primera instancia la innovación y expliquemos, más fácil va a ser implementar esta innovación. Entonces, comunicación clara y continua. Participación y compromiso de los empleados, ¿sí? Háganlos participar a todos los colaboradores de la estructura. Como les decía recién, si van a implementar un cambio, trabajen con una metodología ágil y háganlos participar a todos en ese cambio, ¿sí? Que participen desde el momento cero en esa innovación o en esa mejora del proceso, porque además ellos van a ser los que seguramente están más cerca del proceso y les van a poder dar mucha información. Capacitación y desarrollo permanente. La capacitación tiene que ser
permanente, ¿sí? Estar en permanente capacitación sobre el qué y sobre el cómo, ¿sí? Esto también es parte de lo que hablamos al principio de comunicar y hacerlos parte de ese cambio, capacitándolos permanentemente. Todo esto va a hacer que esa resistencia sea mucho menor. Por supuesto, un liderazgo activo y visible, si yo digo, bueno, tomen acá la innovación, capacítense, vamos, lo tienen que hacer y me desaparezco, es mucho más difícil que se produzca un cambio, o por lo menos seguramente voy a tener un poco más de resistencia. Entonces, si yo muestro un liderazgo activo, ¿sí? Y participativo en el cambio de manera permanente, si estoy en las capacitaciones, si genero la comunicación permanente, eso también va a hacer que pueda acompañar ese cambio y no se genere la resistencia en los equipos. Y por último, por supuesto, gestionar la resistencia. Hay muchísimas formas de gestionar la resistencia, pero digamos, acá también entra la palabra que lo usamos varias veces a lo largo de la formación y es la empatía. Hay que entender también por qué se produce esa resistencia. Generar las conversaciones que haya que generar generar las capacitaciones, generar los acompañamientos que haya que hacer y, por supuesto, hacerlos parte y protagonistas del cambio. Y algo que traigo a una palabra que dijo Vale la otra vez que me quedé con eso, la verdad que me parece muy importante, y es la paciencia. También hay que tener paciencia y no rendirse. Entonces, eso también es fundamental en procesos de cambio, en procesos de innovación, en procesos de mejora continua, porque no son procesos fáciles. Y de esta manera vamos a ir generando una cultura en la organización, ¿sí? Que eso es lo que deberíamos lograr en el mediano y largo plazo, y es tener una organización con una cultura de innovación y de mejora continua. Para eso tenemos que tener mucha apertura a todas las ideas, a toda la propuesta, incluso generar sistemas donde todos puedan generar ideas, innovaciones y mejoras y demás. Así que bueno, dicho esto, no quiero demorar más, tenemos establecido hasta las 15:30, quiero abrir un pequeño espacio si alguien quiere hacer alguna observación, pregunta o lo que sea. Si no, ya con esto cerramos, así no los demoramos. Gracias a todos. Anto, vos no sé si tenés la encuesta para pasar por el grupo. La acaba de pasar Pilar a la encuesta de satisfacción y asistencia, así que ahí lo pueden ver en el chat. Bueno, esta encuesta es parte de un proceso de mejora continuo que tenemos nosotros, donde nosotros en cada webinar hacemos un análisis. Bueno, de hecho, esto de los horarios fue algo que surgió también como parte de una webinar, y es establecer horarios de inicio y de fin, ¿sí? Que los establecimos en 1 hora y media en esta ocasión. Por las dudas. Así que bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Abrir los micrófonos. Sí, les pedimos que vayan, por favor, completando las encuestas. Están todas las encuestas ahí. Bueno, ya vimos que algunos se fueron saliendo a las 3. Bueno, si no hay más preguntas, gracias a todos por participar. Lo dejo en el grupo por las dudas. No, quería agradecer solamente, muchas gracias